Los tiempos cambian, la verdad no. Muy bien. Vamos a tocar el tema del bullying, amigos. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Pobrete, bienvenidos a la Noticia Perú, el canal digital de la noticia. El Ministerio de Educación en el portal CISB ha reportado más de 48.000 casos de bullying en colegios en todo el Perú, en lo que va del año. Y muchas de esas denuncias son por agresión física. Vamos a hablar con la psicóloga Catherine Marcos, psicóloga y docente, sobre este tema del bullying. Catherine, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Catherine Marcos, cuéntanos este tema del bullying, cómo se inicia el bullying y cuáles son Sí, las mira, señales para saber si nuestros hijos están siendo afectados por el bullying en el colegio. bueno, en principio hay que tomar en cuenta que una de las señales más claras que va a presentar justamente el tema del bullying es el acoso, ¿no? El hostigamiento. Este proceso en el cual las personas, por ejemplo, normalmente tienen una exposición a daños físicos o psicológicos que van a terminar de ser reiteradas veces porque de alguna forma no se ha generado justamente la permisidad en el caso de ellos. ¿Qué quiere decir? No han puesto límites con estas personas que, en estos casos, estos niños o adolescentes que de alguna forma terminan de afectar su estado emocional y también su estado psicológico, ¿no? Bueno, tomando en cuenta ello, hay que tomar en cuenta que este problema del bullying puede ocasionar otro tipo también de trastornos, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, que es uno de los conflictos en el niño y en el adolescente, producto de justamente su vulnerabilidad que han tenido ellos al constantemente ser atacados, ¿no? Verbal, física y psicológicamente. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a eso, Rafael? Es un punto muy importante porque hay que tomar en cuenta las causas, qué es lo que termina de ocasionar justamente este proceso de bullying. Y una de ellas tiene que ver justamente los conflictos familiares, ¿no? La violencia en casa es uno de los grandes conflictos que van a ir generando este tipo de cultura en el cual el acoso escolar termina de normalizarse constantemente. Bueno, yo tengo una consulta ahí porque hay niños que son afectados por el bullying y hay otros niños que provocan el bullying. En estos niños o jóvenes que provocan el bullying, ¿qué pasa en los hogares de ellos? ¿Qué ven? ¿Cuál es el ejemplo que siguen? En el caso de las personas que generan o que son justamente los agresores, normalmente presentan un círculo de violencia, ¿no? O sea, son personas que en casa son vulneradas, o sea, que en casa también están viendo constantemente la violencia. Entonces ellos normalizan la violencia y obviamente lo siguen llevando a otras áreas, como en este caso puede ser el entorno escolar o también comunitario, o sea, dentro de su ambiente, dentro de su contexto donde ellos se desenvuelven. Son personas que normalmente terminan de verse afectados constantemente por las condiciones en las cuales ellos, normalmente la misma situación familiar hace que el tema del agravio, el tema justamente de la violencia, esté permanentemente en ellos, ¿no? Muy bien, pero ¿y cómo debe reaccionar el padre que sabe que a su hija le están haciendo bullying en el colegio o en la institución educativa? ¿Qué debe decir? Porque a veces no les hacen caso. Por Tu ejemplo, audio, Catherine. Ahí está. Ahí está bien. sí, les decía, en este caso podemos encontrar justamente que los síntomas, por ejemplo, más claros que se van a poder encontrar en este tipo de niños que ahora son víctimas de bullying, y aquí hay que hacer tres diferencias claras. Uno, hemos mencionado a los agresores, y el otro, obviamente, las víctimas del bullying. Pero también hay un grupo que es el que justamente no dice nada, no expresa las situaciones, pero son testigos de este tipo de actos. Entonces, de alguna forma, también están siendo y aceptan este tipo de cultura de acoso escolar. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay tres características claras. Uno es el agresor, el otro son los testigos, que también están involucrados, le están viendo, pero no dicen ni hacen nada, y las víctimas propiamente. Ahora, ¿qué sucede en las víctimas, ¿no? En los niños y adolescentes que sufren estos agravios? El primer punto más claro dentro del ámbito escolar va a ser justamente el rendimiento escolar, porque obviamente al verse vulnerados
van a empezar a preocuparse más por esta situación que por su propio aprendizaje dentro del aula. Entonces, normalmente estos adolescentes y niños van a presentar bajo rendimiento escolar. También podemos visualizar, por ejemplo, que hay, adicional a ello, una conducta de autoderrota permanente. Ya no quieren ir al colegio, ya no quieren acercarse de repente a su entorno social y tampoco a su entorno familiar. Empieza a haber conductas de depresión, se sienten muy tristes, muy bajoneados, no pueden dormir en las noches, están muy preocupados, angustiados. Y obviamente esto les puede generar algunos malestares físicos, como pueden ser el dolor de cabeza, la contractura muscular, ¿no? Las náuseas. Entonces empiezan a enfermarse y en realidad, digamos en este caso, los niños y adolescentes que presentan enfermedades físicas no son tan inciertas, o sea, en realidad presentan, pero es producto del mismo estado de miedo y de ansiedad que van a presentar, producto justamente de esta situación de acoso en la escuela. Una pregunta, ¿no? Catherine. Y sí. lo que pasó con esta niña en este colegio, Saco Oliveros, que subió hasta la azotea y se lanzó de la azotea, ¿se ha suicidado o se quiso suicidar? ¿Eso es producto del bullying también? ¿O de tanta depresión que existe en ella? Mira, podría haber una posibilidad, por supuesto que sí, de una acción en la cual ella ya no encuentra una solución al problema. Y entonces ya se podía vivenciar o observar también dentro de sus testimonios. Por ahí, por ejemplo, el papá había encontrado ciertos mensajes donde ella de alguna forma se despedía de algunas amistades, también sentía que de alguna forma se sentía culpable por las acciones que habían cometido hacia ella, porque esas son las cosas de la víctima. La víctima muchas veces lo que va a presentar es sentirse culpable porque ellos creen que son justamente merecedores de ese tipo de actos. Y obviamente se sigue presentando la conducta que hace que en ellos cada vez se sientan más tristes, más culpables, y no pueden muchas veces con la culpa y el dolor, y hace que provoquen ese tipo de acciones que pueden ser las autolesiones o también los intentos suicidas. ¿Y cuál sería para ti las acciones a tomar de los padres con los hijos que sufren bullying? Bueno, en ese punto es importante hablar de tratamiento, y como tratamiento el primer paso tiene que ver con el ámbito de la familia. La familia tiene que estar muy consciente de lo que está pasando en casa. Si en este caso la familia muchas veces no se encuentra en el ámbito, es muy ausente, y los adolescentes y los niños no tienen con quién hablar de estas situaciones, el primer paso viene en poder justamente observar a nuestros hijos qué es lo que está pasando con ellos. Si muchas veces, por ejemplo, van a presentar conductas en las cuales se aíslan, están tristes, están bajoneados, no quieren comer o no pueden dormir, y nos dicen estas cosas y nosotros lo normalizamos, o simplemente no somos indiferentes o no hacemos caso a este llamado, pues vamos a ver los agravios que hemos podido encontrar, por ejemplo, en el caso de esta niña de Saco Oliveros. Ahora, una intervención clarísima es, una vez que los papás han hecho la primera parte, que es la comunicación, haber observado las conductas de los menores, vemos que hay algunos cambios, entonces ahora podríamos incurrir a la otra parte importante, que es justamente el tema del especialista. El especialista lo que va a hacer es darle ciertas pautas importantes de cómo asumir, tanto en casa como también fuera, en el ámbito escolar. Y empieza primero por poner ciertos parámetros importantes ahora en la institución, porque nosotros justamente como individuos, como humanos, tenemos justamente la responsabilidad de también hacer el llamado a la institución educativa, y que esto no termine de ser una minimización del comportamiento agresor que se puede encontrar en el aula. Entonces, tomando en cuenta esto, se le solicita justamente al tutor, se le solicita a la profesora, al departamento de psicología y a los responsables también del área, justamente de la dirección, poder tener una conversación con ellos y explicar la situación que se está presentando. Luego de eso, si vemos que no hay ningún tipo de llamado, nosotros también podemos presentar justamente una denuncia, que es responsabilidad también de los padres, en este caso de la comisaría, ¿no? Estos serían los primeros puntos de indicadores. Claro, pero el departamento de psicología, a veces los colegios no cuentan. Claro, a ver, tenemos una ley que ampara justamente la potestad de poder tener un área de soporte emocional. Producto de la pandemia, cada institución educativa debe de tener un área de soporte emocional, ya sea de manera diaria o interdiaria, pero se tiene que analizar y evaluar cuáles son las condiciones que se presentan en el ámbito educativo. Entonces, sí hay una ley que se ampara con la finalidad de que justamente se pueda visualizar qué es lo que está pasando dentro de las aulas, ¿no? Me imagino que con los años y con la televisión y lo que ven los chicos en televisión también ha crecido el tema del bullying.
Y el tema de la violencia, Catherine. Sí, sí, en realidad en este punto, por ejemplo, los índices de violencia después de la pandemia han sido muy altos. En realidad podemos hablar de que el 45% de adolescentes a la actualidad posterior a justamente el retorno a las clases han empezado a presentar justamente este tipo de actos. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente de cada 10 niños, ¿no? O adolescentes, 8 de ellos están siendo justamente vulnerados a la actualidad, ¿no? Entonces tenemos un régimen relativamente alto, o porcentajes altos justamente de adolescentes y de niños que estén pasando por algún tipo de acto de violencia, ya sea, como hemos dicho, física, violencia psicológica o también violencia verbal, ¿no? La exclusión también, el apartarse del grupo también es un tipo de violencia. Bueno, y el Ministerio de la Mujer ha hecho un proyecto, que es un proyecto de ley para que agresores y víctimas utilicen algunas pulseras con alarmas que avisen cuando hay un acto de violencia, avisen y las autoridades del colegio salgan y los busquen. A veces los colegios no tienen mucho personal que supervise a los chicos, es lo que yo aprecio también. Muy bien. Sí, sí. Tomando en cuenta, Rafael, lo que mencionas, nosotros por eso decíamos que tenemos instancias que nos amparan y hay instancias que justamente hay un apoyo y un derecho que nosotros como humanos tenemos, ¿no? Cuando hablamos ya acerca de las instituciones educativas y de alguna forma el respaldo que tienen, está unido justamente al Ministerio de Educación, y si el Ministerio de Educación no hace ningún tipo de llamado o alerta a esta situación, tenemos también a la DREL, ¿no? Que es justamente la dirección que va a regular cómo va justamente el ámbito educativo, cómo se está visualizando las situaciones en el ámbito educativo. Ellos van a supervisar justamente cómo es que se están dando en las instituciones educativas, ¿no? El ámbito de la regulación para el aprendizaje, la calidad educativa de los niños y los adolescentes. Quiero agradecer a la psicóloga y docente Catherine Marcos por la entrevista acerca de este caso del bullying que está creciendo, no solamente es en Lima, imagínate en el interior del país cómo se ven las cosas. Me imagino. Catherine, muchas gracias por la entrevista. Si quieres agregar algo más también. Sí, básicamente lo único que sí me gustaría terminar de acotar en este punto, Rafael, sería lo importante que es para la población el tener claro que hay un índice muy alto de alerta frente al acoso escolar y que desde el momento en que ya hay una exclusión, nosotros tenemos que estar justamente observando a nuestros menores, a nuestros hijos, para poder visualizar qué es lo que está sucediendo en el ámbito escolar. Y por parte de las instituciones también hay un trabajo de observación constante a ellos, para ver si es que hay algún comportamiento que es inusual, que no es típico dentro del aula, y poder poner los límites claros, ¿no? Desde el principio. Muy bien, a Catherine Marcos, la psicóloga, amiga que siempre le consulta esos temas, muchas gracias por la entrevista y hasta cualquier otra oportunidad, Catherine. Muchísimas gracias, Rafael, un gusto. Gracias, un gusto, ya hablamos. Muy bien, amigos, tienen que reportar y avisar cuando sus hijos están sufriendo de bullying a las autoridades, al colegio o de frente a la comisaría, a decir que el colegio no hace nada. A ver si las autoridades hacen algo. Y evitar más violencia, por favor, con los niños. Ya venimos después de una pausa. Los tiempos cambian. La verdad, no.